Hola, soy Marieli, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un choco flan. Hoy te traigo una receta que es realmente espectacular. Y es que el choco flan es una mezcla entre un suave y delicado bizcocho de chocolate y un maravilloso flan. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este postre impacta por su presentación y por su sabor. Te recomiendo, para que sea aún más bonito, utilizar un molde en forma de corona, pero si no lo posees, puedes utilizar un molde convencional. Así que, vamos con la receta. Choco flan o pastel imposible. La cantidad de ingredientes la dejo en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también dejo el enlace al blog de Ponquecitos and Cakes y a la app. Allí vas a encontrar una descripción más detallada de todos los ingredientes y también la receta escrita. Comenzamos bañando nuestro molde con spray desmoldante o, en su lugar, una buena cantidad de mantequilla que quede distribuida por toda la superficie. Puedes valerte de un pincel de silicona para asegurarte de que cubra todas las esquinas. El orden para colocar nuestros ingredientes es el caramelo, el bizcocho y luego la mezcla del flan. Mágicamente, dentro del horno se invertirá el flan por el bizcocho y quedará esta presentación increíble del choco flan. Para el caramelo vamos a colocar en una olla 200 gramos de azúcar granulada y le vamos a colocar 60 mililitros de agua. Mezclamos bien el azúcar con el agua y ahora la llevamos a fuego bajo. Podemos valernos de un pincel de silicona y mojarlo en agua para así quitar cualquier tipo de salpicadura que vaya cayendo en los laterales. Te recomiendo darle un pequeño meneadito a la olla mientras se está cocinando el caramelo, para que así quede uniformemente todo mezclado. Una vez nuestro caramelo adquiere un color ámbar dorado, vamos a retirarlo del fuego inmediatamente, ya que con el calor residual de la olla se terminará de cocinar. De esta forma evitamos que nuestro caramelo amargue. Vertemos el caramelo en el molde y cubrimos ligeramente la parte inferior. Puedes valerte con una brocha de silicona para esparcirlo rápidamente. He usado un molde en forma de corona de 25 centímetros de diámetro, pero también puedes utilizar un molde convencional circular de 23 centímetros de diámetro y reservamos hasta que endurezca. Para el bizcocho de chocolate colocaremos 200 gramos de harina a todo uso, junto con 30 gramos de cacao, 2 cucharaditas de café instantáneo. El café instantáneo va a resaltar el sabor del chocolate y va a hacer que sea aún más intenso. Una cucharadita de levadura química o polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato. Mezclamos bien y reservamos los secos. En un bol vamos a colocar 190 gramos de azúcar moreno o, en su lugar, panela molida. Incorporamos 150 gramos de mantequilla sin sal bien blandita, un cuarto de cucharadita de sal y removemos enérgicamente. Esto también lo puedes hacer con la batidora y el globo, aunque yo prefiero realizarlo a mano, ya que es un procedimiento muy rápido y sin ninguna complicación. Una vez esté perfectamente mezclado, vamos a incorporar el huevo. Me gusta romperlo siempre por separado para confirmar que se encuentre en perfectas condiciones. Y batimos enérgicamente hasta que se mezcle bien y la textura sea bastante cremosa. Ahora vamos a incluir una cucharada de esencia de vainilla. Trata de usar una esencia de vainilla que sea de buena calidad, ya que esta influirá en el resultado del pastel. Ahora incorporamos la mitad de los secos. Removemos muy bien. Y una vez esté todo integrado, vamos a incorporar 250 mililitros de leche. Continuamos removiendo y finalizamos incorporando la otra mitad de los secos. El resultado es una crema brillante y bastante densa. Ahora vamos a preparar el flan. Para ello vamos a colocar en un vaso de una licuadora 600 mililitros de leche evaporada,
una cucharada de esencia de vainilla, 370 gramos de leche condensada y 4 huevos de tamaño M. Como siempre me gusta romperlos por separado, de esta forma estoy segura de que el huevo está perfecto para ser usado. Tapo mi licuadora y lo llevo a batir a máxima velocidad, alrededor de 1 o 2 minutos. Si no tienes licuadora, esto también lo puedes hacer con una batidora y el globo. Es importante realizar esta receta a baño María. Para ello vamos a colocar un molde de un tamaño superior y en su interior nuestro molde con la mezcla. El agua que le vamos a incorporar es caliente e inmediatamente llevamos a hornear, por lo que de una vez he puesto a calentar el agua. Una vez nuestro caramelo ya solidificado, vamos a colocarlo dentro del molde donde vamos a hacer el baño María y vamos a colocar de a cucharadas nuestra mezcla del bizcocho de chocolate. Trata de hacerlo poco a poco y que quede bien distribuido por todo el borde. Una vez hayas completado toda la mezcla, vamos a utilizar una pequeña espátula para alisar la superficie y así nuestro bizcocho quede muy parejo. Ahora vamos a verter la mezcla del flan. Puedes valerte de una espátula o de una cuchara para que no caiga con fuerza y no se mezcle tanto con la mezcla del bizcocho y así quede la separación bien marcada. Esta mezcla va a llegar casi hasta la parte superior del molde, pero no te preocupes porque queda perfecta en el momento del horneado. Ahora incorporamos el agua caliente, que debe cubrir alrededor de unos 2 o máximo 3 centímetros del molde. E inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 180 grados centígrados durante 1 hora aproximadamente. He horneado con calor solo abajo y sin ventilador. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Es increíble durante la cocción cómo este pastel mágicamente intercambia el flan por el bizcocho. Sabrás que está listo si al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. De lo contrario, continúa horneando. Una vez listo, lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos allí hasta que esté completamente frío. Ahora lo dejamos sobre una rejilla hasta que se enfríe a temperatura ambiente. No te preocupes por la parte superior porque a medida de que se va enfriando, su superficie se va emparejando. Antes de desmoldarlo, es importante moverlo un poco y tratar de despegar un poco el borde para así no llevar una sorpresa. En esta oportunidad ha tardado 2 horas en enfriar, así que ya puedo voltear mi pastel. Colocamos el plato o base sobre nuestro pastel y giramos rápidamente, dándole algunos golpecitos para confirmar que el bizcocho haya bajado, hasta que no escuches un pop, que es el que indica que el flan se ha despegado. No lo levantes. En algunas zonas quedará alguna manchita del bizcocho de chocolate, pero es completamente normal, aunque al cortarlo la división es perfecta. Hay algunas personas que hacen este flan separado del bizcocho y lo hacen en 2 tiempos de horneado, pero a mí me parece que así pierde el encanto de lo que es realmente este pastel mágico, que es el intercambio del flan por el bizcocho durante el horneado. Este pastel se mantiene perfecto durante 5 días en la nevera. Recuerda taparlo siempre que lo guardes dentro de un bol de cristal o un bol de plástico para que así no se seque y mantenga su textura deliciosa. Pero si lo deseas a temperatura ambiente porque no lo quieres tan frío, puedes sacarlo unos 20 minutos antes de disfrutar de la nevera y así su temperatura habrá cambiado y estará realmente delicioso. La textura del flan es maravillosa y se queda perfectamente adherida al bizcocho de chocolate, que es suavecito, muy parecido a lo que es un brownie en sabor, pero en textura es muy suave y delicada. Este es un tipo de pastel maravilloso para disfrutar en familia o para llevar en cualquier celebración. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, ponla en práctica y regálale un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!